Vélez y vamos a ir ya a la segunda entrevista de esta mañana. Sí, porque se lo decíamos al principio, la semana pasada se cumplieron 1000 días de los primeros 4 casos de coronavirus. Todos lo recordarán, aquel 13 de marzo del año 2020. Hasta el momento dejó como saldo casi 1 millón de contagios, unas 7.500 personas fallecidas por el virus. La situación venía estable, venía sin mayores sobresaltos, hasta que la semana pasada hubo un aumento significativo en los contagios. Se habla de 2.645 casos registrados, ¿no? Y además de 5 fallecidos también aumentó la cantidad de personas en el CTI. Para saber qué es lo que está pasando, por qué se da este pico de contagios y qué es lo que tenemos que esperar, ya recibimos en nuestro estudio al virólogo Santiago Mirazo. Le agradecemos mucho el estar aquí con nosotros. Santiago, bienvenido, y queremos saber ¿qué está pasando? ¿Tenemos que preocuparnos? ¿Tenemos que tomar medidas alternativas o era esperable esto? Bueno, buen día para ustedes. Buenos días, y para bienvenido. la audiencia. Son brotes esperables, digamos, eso es lo primero que hay que decir. No estamos viendo nada que no esperáramos, porque a partir de la pandemia o la fase aguda de la pandemia de COVID ya sabíamos que el virus iba a quedar, se iba a instalar de forma endémica en el país, con casos durante todo el año. De hecho, Pablo le decía, tuvimos una fase de mucha tranquilidad durante casi 10 meses con 300 casos semanales. Y esa marea en aumento empieza a subir. Y lo que estamos viendo hoy, sí, ya no hablamos de ola, sino que hablamos de marea porque tenemos un nivel de agua, digamos, basal, que sube cada tanto. ¿Por qué sube? En este caso estamos hablando de 2 factores principales. Primero, el ingreso de nuevos sublinajes de Omicron. Y acá quiero ser claro, no son cepas nuevas. Hemos escuchado del perro del infierno, cáncer. No, estamos hablando de Omicron. De hecho, la OMS ha descartado darle su nuevo nombre porque no cambian el escenario epidemiológico de la pandemia. Entonces, ese ingreso hace que tengamos aumento de casos. En la región Brasil los tuvo y Chile también. Hoy empieza a bajar Chile y Brasil. Y lo otro es el aumento de interacciones. De época del año, recuerden la ola de Omicron el año pasado, la misma época. Y la baja de la protección de los anticuerpos por vacunación. Entonces, si bien la vacunación, la protección contra la enfermedad severa se mantiene muy bien. De hecho, la Comisión de Vacunas pateó, por decirlo de una manera, para adelante la siguiente dosis para el año que viene, porque se sigue protegiendo de enfermedad grave con la vacunación. Lo que no se protege es la transmisión del virus. Bajan los anticuerpos y la transmisión aumenta. Entonces, esos 2 factores son los que explican que tengamos esta suba de marea, que no va a ser a lo que tuvimos en Omicron del año pasado. El virus, a partir de Omicron, creo que en algún momento lo hablamos por aquí, fue un cambio de tendencia muy grande de la pandemia, fue un punto de inflexión muy grande, y la pandemia a partir de Omicron se ha venido debilitando sistemáticamente. Las olas o rebrotes post-Omicron se han venido debilitando y tampoco se ha visto un reflejo de esos rebrotes en los ingresos a CTI y de muerte. Están totalmente desacopladas las curvas de casos con la curva de CTI. Eso también es una señal de debilitamiento. Sí, poner foco en las poblaciones más vulnerables, que son las personas añosas y personas con comorbilidades, que son las que van a pagar el precio de estos aumentos de casos. Son ellos los que van a pagar este precio. ¿Son ellos los que tienen que tener cuidados especiales? Sí, con boosters, o sea, con refuerzo de vacunación, ellos cuidarse, pero nosotros también cuidarlos. ¿Por qué? Porque la cadena de transmisión la generamos las personas que estamos más en movimiento, más en movilidad, y somos nosotros los que expandimos el virus. Entonces, a la hora de expandir el virus, una buena estrategia es darse la tercera dosis, que hoy tenemos una cobertura muy baja de tercera dosis, 58%. De enero a diciembre aumentó un 8% la cobertura de tercera dosis, lo cual es inaceptable para el contexto que estamos viendo. ¿Y la cuarta dosis? Porque hablamos, mucha gente no se dio la tercera. Mucha gente sí bueno, un porcentaje de gente sí se la dio, pero la cuarta no, bueno, no sabemos bien por qué, pero hay gente que todavía no se la ha dado. La cuarta dosis para personas que no tienen comorbilidades, que no están en los grupos de riesgos, ¿también es necesario darla ahora? Se la pueden dar, no está contraindicada, ¿sí? Pero no refuerza sustancialmente los efectos de la tercera. En población sana, digamos general, una cuarta dosis no tiene beneficio sustantivo respecto a la tercera. O sea, ¿está cubierto el que tiene 3? Exactamente. No el que tiene 2. Exactamente. El que tiene 2, ¿cuál es su panorama hoy? El que tiene 2, y conmigo lo de Paula, la cuarta dosis está pensada en personas inmunodeprimidas, personas añosas, las cuales es muy difícil montar una buena respuesta inmune. Entonces, la tercera dosis no alcanza y hace falta una cuarta. Las personas con 2 dosis están protegidas muy bien contra enfermedad severa, caso grave. Entonces, desde el punto de vista
individual o egoísta, con 2 dosis puedo estar bien cubierto para enfermedad grave. Pero es muy mala para evitar la transmisión del virus. En un contexto de circulación comunitaria viral, la tercera dosis es clave para restituir los niveles de anticuerpos y evitar, no del todo, pero en gran medida, la transmisión del virus. Ese es el mensaje, no pensar tanto en uno, sino pensar cómo yo puedo hacer para cortar la cadena de transmisión y evitar que esos rebrotes sean lo más chicos posibles para que no llegue, y el mensaje es ese, para que no llegue las personas que pueden tener una enfermedad grave. ¿Y cada cuánto es aconsejable que una persona sana se vuelva a vacunar? ¿Una vez al año? ¿Cuánto tiene que pasar para no perder esta protección que vos mencionás que tienen, por lo menos los de la tercera dosis? Ahí hablamos de 2 aspectos. Uno es, si yo quiero proteger el caso grave, la duración de la inmunidad de la vacuna es larga. Sí, es larga. Por lo menos 1 año o más. Si hablamos de evitar la transmisión o evitar el contagio del virus, ¿sí? A nivel de anticuerpos, esa protección a partir del 4º mes empieza a decaer. Y decae entre un 18 y un 20% por mes a partir del 4º mes. Significa que una persona que se vacunó hace 6 meses, hoy está protegida contra enfermedad severa, pero es muy mala para evitar. No va a tener un desenlace crítico, pero no, sí puede enfermarse. No, claramente no lo va a tener. Pero sí es una excelente transmisora del virus, pues sus niveles de anticuerpos son bajos. Entonces, por eso el llamado para evitar rebrotes grandes, la tercera dosis o la 4ª dosis. Imaginarnos que una vez por año nos vamos a tener que vacunar contra es un escenario posible. Es un escenario posible, va a depender mucho de qué tipo de vacunas vengan. ¿Sí? Estamos hablando ya de vacunas bivalentes que tienen una mejoría moderada respecto a la original. Y estamos hablando después de vacunas que son más de tipo aerosolizadas, que generan otro mecanismo de protección, que esas sí serían una opción más definitiva para cortar la cadena de transmisión. ¿Qué grado de información tenemos de lo que está pasando cuando se está testeando poco? Por lo menos es la sensación que queda cuando la gente llama a la mutualista o a salud pública y en fin, y si uno tiene un cuadro gripal, dice, bueno, 5 días aislado, sin un test. Entonces puede ser gripe, puede ser COVID. ¿Tenemos un buen grado de información de lo que está pasando? No, pero tampoco lo priorizamos. Explico por qué. A ver. Los criterios de testeo han cambiado muchísimo. Entonces, hoy básicamente lo que se testea son personas sintomáticas, y con un cuadro compatible con COVID, y no todas, como vos decías. Entonces, hoy tenemos un enorme subregistro de casos. Algunos modelos matemáticos a nivel global dan cuenta de por lo menos 1 a 5, es decir, de que cada caso registrado hay 5 más. En el momento de la pandemia 2020 era fundamental saber el número de casos reales actuales. ¿Por qué? Porque eso permitía proyectar cuántas personas iban a ingresar a CTI. Con esa proyección uno tomaba medidas de intervención no farmacológica o no. O sea, o hacía lockdown o no, en función de lo que esperaba en los próximos 15 días en función de la saturación de CTI. Hoy esa situación no la tenemos. ¿Por qué? Porque la tasa de ingreso a CTI es infinitamente menor que hace 2 años atrás. Hoy hablamos de 0,5% de ingreso contra 3% en aquel momento. Y lo que tenemos que mirar es justamente qué tantas personas ingresan a CTI con COVID. Por un lado, la positividad, que es un gran marcador. De que echado 1000 test, ¿cuántos son positivos? Si esos 1000 test tengo 115, como es hoy, o sea, de cada 100 tengo 15 positivos, es una tasa que habría que bajarla. Si tengo 1, significa que de cada 100 casos posibles de COVID, tengo 1 confirmado. 15 ya es otra cosa, pero significa que el resto, el 85 otros casos, son otra cosa, respiratoria. ¿Sí? Hoy COVID no es el principal problema respiratorio en Uruguay. Lo que pasa es que tenemos el foco sobre él y está bien, porque el desenlace que puede tener en personas vulnerables es severo. Entonces, tenemos un subregistro grande, pero que realmente no es necesario saber cuántos casos tenemos circulando hoy, sino que miramos otros parámetros. Los criterios CTI, que se los testea a todos, los criterios CTI, y el porcentaje de positividad. Con esos 2 parámetros tenemos una idea de por dónde se mueve la pandemia o la epidemia. Hace poco trascendió una información de que se obtuvo mediante un acceso a la información pública la cantidad de muertes del primer trimestre de este año y daba un aumento de 40% respecto al primer trimestre del año pasado. Para algunos lo tomaron como un efecto de las vacunas, digamos, ¿no? Eso ha circulado mucho en las redes sociales de los antivacunas como una prueba de que algo se hizo mal y por eso tenemos más muertes. ¿Cuál es la explicación de ese aumento en la mortalidad? Bueno, una de las características de este tipo de datos que se tiran o de información es justamente la falta de evidencia. No hay ninguna evidencia que soporte esas afirmaciones. Entonces, es muy difícil ponerse a discutir sobre la base de
hipótesis o de ideas que yo pueda tener. El MSP está llevando a cabo estudios de ver por qué ese exceso de mortalidad se da. Claramente la hipótesis más razonable, más plausible, es que durante el 2020 hubo un montón de enfermedades desatendidas de corte oncológico, de corte crónico, no transmisibles, que esa falta de atención a esas poblaciones tuvo un delay, ¿sí? Los fallecidos se corrieron al 2021 y se corrieron al 2022. Eso es evidente, porque nunca salimos de la emergencia sanitaria hasta hace poco. Estamos pagando el costo de ese encierro que tuvimos. Estamos pagando el costo de ese corte de la cadena asistencial de personas con comorbilidades severas, crónicas, no transmisibles, y hoy se ve ese exceso de mortalidad. Esa es la hipótesis más plausible. El MSP está buscando esos datos, cosa que las otras opciones no están buscando esos datos y no hay evidencia sobre eso. Ese efecto de la cuarentena o lockdown o lo que sea también se vio el año pasado y parte de este año en el aumento de infecciones respiratorias en niños. Respiratorio sincicial humano, que es el virus más prevalente en menores de 5 años, ha tenido picos extraestación de aumento de casos respecto a años anteriores. ¿Por qué? Porque la población del 2020 se sumó a la población del 2021. La del 2020 no se expuso en el invierno y se expuso en el 2021. Son los llamados niños pandemials. Y ese efecto se vio en todo el mundo, sumado también a que el COVID, la infección por COVID, tiene un efecto negativo en la respuesta inmune. Es capaz de dañar la respuesta inmune. O sea, dañar la respuesta inmune, los pacientes, niños, adolescentes, adultos, se vuelven susceptibles a otras enfermedades respiratorias. A nivel global, Estados Unidos hoy tiene tasa de influenza que nunca vio en su historia, producto de la hipótesis más plausible, de ese daño que genera la respuesta inmune, la infección por COVID asociado al long COVID. Bueno, y también, el sistema inmunológico de esos niños tuvo una alteración en el normal desarrollo porque estuvieron aislados. También eso no permitieron que se vuelvan tan fuertes como en una vida sin COVID lo hubiesen hecho, ¿no? Exacto, no se expusieron. No se enfermaron tanto, Exacto. no se fortalecieron tanto. Exacto. Y volviendo a lo que decías recién, o sea que haber padecido COVID te deja más expuesto, por ejemplo, a la gripe o a una gripe severa, por ejemplo. Una de las hipótesis para explicar justamente este aumento repentino de casos de enfermedades respiratorias y sobre todo picos extraestacionales. Recuerden que tanto influenza como respiratorio sincicial son estacionales, tienen picos marcados en el año. Se empezaron a dar picos fuera de temporada, lo cual llamó la atención y se empezó a investigar y hay evidencias que sugieren que el COVID, el post-COVID, digamos, deja secuelas en el sistema inmunológico, que lo hace más susceptible a adquirir nuevas infecciones de corte respiratorio. Es otra evidencia más, otro refuerzo más para sostener la vacunación, aún en niños, en adolescentes particularmente, justamente para evitar este long COVID, que yo creo que es uno de los grandes problemas que nos va a quedar de lastre de esta epidemia de COVID. ¿Cuánto va a pasar para que el COVID pase a ser, bueno, como la gripe, digamos? Porque esa era la fantasía que teníamos, o como el horizonte que teníamos cuando empezó la pandemia. Decíamos, bueno, en algún momento, y bueno, nos acercamos, supongo, Sí. pero no estamos todavía. ¿Cuánto faltaría? Yo insisto, a partir de Omicron hubo un claro debilitamiento. O sea, fue un punto de inflexión muy grande respecto al comportamiento del... De hecho, estos 10 meses que pasaron prácticamente que creímos que habíamos llegado. Pero ahora este sacudón dice, bueno, no estamos del todo en ese momento. También hay otra cosa, Leo, es que la gran mayoría de las enfermedades respiratorias que se consultan no se hace un diagnóstico. Claro. Se busca solamente COVID, tenemos casos de influenza, pero el resto de las enfermedades respiratorias, este 85% que tenemos hoy de cosas no COVID, no sabemos qué son. En algunos casos sí, pero la mayoría no sabemos qué son. Entonces se busca especialmente el COVID, lo cual está bien, y por eso también tenemos un foco puesto en el COVID. Respecto a la pandemia, hay como dos mundos, lo que es Europa y las Américas y lo que es Asia y África. ¿Sí? Occidente, digamos, a Europa y las Américas están llegando a una fase final de la pandemia, eso es evidente. Lo que es Asia y África es otra situación, particularmente China, con esa política cero COVID inaplicable, por decirlo menos, no sabemos qué va a dejar. Sí, ahora esas políticas cero COVID se empiezan a flexibilizar, van a aumentar los casos mucho en China y es imposible saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a salir. ¿Cuál es el sustento científico de la política que sigue China? Ninguno. Científico, ninguno. De hecho, es el único país que está lo hay. tomando Sí. medidas tan estrictas. Sí, sí. Pero no sé si son recién decías dos mundos, no sé si son dos mundos inconexos uno del otro, porque lo que pasó en China hace 3 años derivó en la pandemia a nivel global.
No, yo me refiero a dos situaciones De cuál es el estado actual, claro, contexto pero actual. su situación actual no, eventualmente no condicionaría lo que pasa en Occidente después. Sí, claro. Por eso es una fuente de preocupación. Lo que pasa hoy en China, con aumento de casos, producto de esta liberación de COVID-0, yo no sé qué va a dejar. Embromaría nuestra impredecible. situación de Sí. etapa final. O sea, Es podríamos impredecible. ir marcha atrás, capaz. Y no lo sé, no lo sé. Hoy lo que es cobertura de vacunación, Europa y América es una cosa, y África, Asia es totalmente ¿China no está bien a nivel vacunas? no. Sobre Bien. todo lo que es boosters y demás, no. A pesar de que producen la vacuna, Claro. hay varias, Sí, sí. la cobertura no es buena. Entonces, si fuese por Europa y las Américas, hoy la pandemia hubiese terminado. ¿Sí? Pero claramente a nivel global estamos en un compás de espera qué va a pasar con ese rebrote en China en el corto plazo, mediano plazo, qué es lo que va a dejar. Nuevas variantes, nuevas cepas, nuevos linajes, no lo sé. Pero la política china puede responder a que tienen poca gente vacunada, entonces toman esa política de COVID-0 todavía, o es otra cosa que no se puede explicar y que va más por carriles políticos o por... Yo creo que va más por carriles políticos económicos que por carriles científicos, porque es una política cero que viene desde el inicio, Claro. cuando no había vacunas. O sea, las primeras acciones que toma China. Ellos las cifras que dan oficialmente es que la mayoría tiene 2 dosis por lo menos. Sí, pero no. ¿No es creíble? No. No es que no sea creíble, creo que es información fragmentada, digamos. No digo que no sea creíble, obviamente siempre hay que creer de la información de los países. Creo que es información fragmentada y no está toda la información. China tenía una política de lockdown severo desde el inicio mismo, aislando poblaciones enteras a partir de un caso solo. Entonces, ese tipo de política es inviable y además es impracticable y no tiene fundamento, porque es imposible contener un brote de enfermedad respiratoria. No se contienen así. Ujú. ¿Y qué tan preparada está ahora la comunidad científica mundial para sortear cualquier evento crítico, como fue el COVID en su primer momento, y tratar de detenerlo a tiempo para evitar que lleguemos al estadio de pandemia en el mundo? ¿Se puede saber qué tan preparado está? Bueno, antes de la pandemia de 2020 estábamos muy mal preparados y hoy estamos mal preparados. He subido en escalón en cuanto a comprender qué políticas sanitarias funcionan y cuáles no, cuál es la mejor, cuál es la peor. Lo que no hemos avanzado todavía es intentar buscar razones que expliquen esos eventos. Como para prevenirlos, Exacto. anticiparse. ¿Cuáles son esas razones? Sabemos, sí, claramente lo hemos hablado en algún momento aquí, el hombre y este antropoceno ha tenido un gran impacto en la generación de enfermedades emergentes a partir de HIV en el 80. Hasta ahora hemos tenido múltiples pandemias, todas derivadas de animales, todas son zoonosis, eso ahí tenés un punto de estudio. Sin embargo, lo que se dedica a investigar en ese punto es muy poquito. Entonces, no tenemos muy claro cómo suceden esos eventos, necesitamos más información, necesitamos fondos a nivel global, justamente para prevenir. Estamos muy mal preparados y ahora estamos mal preparados. ¿Pero con la Todavía no capacidad estamos de detenerlo a tiempo para evitar una pandemia o ni siquiera en ese...? Lo que ocurre también depende mucho de la gente. Por ejemplo, lo que fue monkeypox, la viruela del mono, se pudo contener. Si hoy estamos ya casi al final de este brote, por el modo de transmisión que tenía el virus, y lo hablamos acá. Modo de transmisión que es contacto de techo, piel con piel. Ahora, si hablamos de enfermedad respiratoria, es otra situación y Claro. lo vemos con COVID. Lo estamos viendo con influenza aviar, transmitiéndose entre animales por ahora, todavía no hay muy pocos casos humanos, pero entonces depende mucho de la gente, de qué estamos hablando, y para eso es necesario adelantarse. ¿Cuáles son aquellos agentes que tienen el potencial de generar pandemias? Eso todavía no lo tenemos muy claro. Hoy acá en Uruguay hay que usar tapaboca o no hay que usar. Si Santiago Mirazo viaja en ómnibus, tapaboca o no tapaboca. Bueno, yo creo que hay situaciones que ameritan el uso de tapaboca, pero siempre, no solamente por aumento de casos, que es una buena razón para usar tapaboca, sino también por otras infecciones respiratorias que están circulando fuera de temporada, como hablamos hace un rato. ¿Cuáles son esas circunstancias? Entonces, centro de salud, que es obligatorio, residenciales de ancianos, contacto con personas con comorbilidades severas o personas añosas, uso de tapabocas, sobre todo en esta época de fiestas, uso de tapabocas en ese contexto, ambientes ventilados, la ventilación es clave para evitar los contagios, y en ómnibus, sí, obviamente el uso de tapabocas es más que recomendable. ¿Y si se viaja También, en avión, en barco? también. También hay que hacer la evaluación de riesgo, ¿no? De quién yo me rodeo y a quién yo le puedo llevar un virus si no tengo el esquema completo de vacunación o aún teniéndolo, a quién le puedo transmitir. Esa evaluación de riesgo también hay que hacerla, ¿sí? A la hora de decidir usar tapaboca y no ser fundamentalista con el tapaboca.
No siempre no, no siempre sí. Hay contextos que es obligatorio y otros no es necesario. Ahora, hablas te iba a hacer otra pregunta, pero me disparaste esta sobre el tema de los fundamentalismos y el tema de lo que pasó con los niños y los adolescentes en los años de pandemia, el encierro, todas las consecuencias, porque está bien la parte sanitaria estrictamente, pero hay una parte social que estuvo muy interrumpida. Entonces, a la hora de tomar medidas, también, más allá de lo que podemos valorar como el cuidado de la comunidad, también es importante ver qué es lo que pasa con esos chiquilines que se están desarrollando y creciendo durante 2 años encerrados, ¿no? A la hora de tomar nuevas medidas, ¿cuánto pesa, más allá de lo científico concretamente, la parte social, vincular y de desarrollo de los chiquilines? Sí, yo coincido, Paula, completamente. Incluso está rabado con la pregunta anterior de lo que hemos aprendido el manejo de la pandemia a nivel de la transmisión en las escuelas, qué rol cumplen los niños. Entonces, hoy tenemos mucho más claro cuál es el equilibrio de esa balanza, la salud mental de los niños y adolescentes respecto a los lockdowns y el cierre de escuelas. En eso sí hemos aprendido muchísimo y claramente tenemos que tenerlo en cuenta para futuras medidas de intervención no farmacológica a nivel oficial para contener los brotes. Es evidente que eso es una de las razones para poner sobre la balanza. Bien. Santiago Mirazo, virólogo, muchísimas gracias por siempre darnos información. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Nosotros vamos a